Santiago capítulo 1, versículo 19 al 27. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Santiago 1, vean el versículo 20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por el cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero ser hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo, en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Santiago les escribe esta carta a estos judíos perseguidos de Jerusalén por causa de la fe en Cristo Jesús. Tomen en cuenta que ellos estaban bien en sus casas, en sus hogares, con sus amigos, con sus familiares. Y solamente por haber recibido a Cristo Jesús, ahora a través de esta primera persecución que comienza y que ha comenzado Saulo, salen perseguidos de Jerusalén. Y cuando salen perseguidos de Jerusalén, en sus corazones de ellos, en la prueba que Dios ha puesto para que lleven el evangelio a otros lugares, ya que ellos estaban cómodos en Jerusalén, tuvieron que ser sacados de Jerusalén a través de esta persecución para llevar a Cristo Jesús a diferentes lugares. Y donde quiera que llegaban, las ciudades eran llenas de gozo, dice su palabra en Hechos. Llenaban de gozo los lugares porque el gozo es Cristo, amén. El gozo es Cristo. Ahora, en esa persecución y en esa prueba que Dios ha permitido, el enemigo también usaba la prueba que Dios había traído a sus vidas. El enemigo los tienta para que puedan solamente hablar y empezar a concebir pensamientos que no venían de Dios. Vean de nuevo el versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Cómo creen que salían esos hombres de ahí? Algunos de ellos, ¿cómo salían de ahí en esa persecución? Teniendo sus casas, viviendo bien, y de repente por la fe, solamente por creer en Cristo Jesús como el Mesías, el enviado de Dios, el Dios en la carne. Ahora los persiguen y ellos empiezan a concebir pensamientos que no vienen de Dios. Y empiezan a hablar en contra de sus perseguidores. No saben qué es el plan de Dios. Y que todo lo que Dios obra lo hace con un propósito, amén. Lo hace con un propósito. A tal grado que el diablo los tienta. Y en vez de hablar del mayor mensaje que la humanidad tiene que escuchar, que es el perdón de sus pecados, que está en Cristo Jesús, ahora comienzan a hablar de sus perseguidores. Como hijos de Dios que son perseguidos y ahora como creyentes se vuelven cínicos al hablar de aquellos que los han echado fuera. Escuchen esto, por favor, y pongan atención. Cuando alguien esté pasando por alguna prueba que Dios ha permitido,
en esa vida, en esa persona, no traten de arreglarle los problemas. Dios está obrando. Amén. En veces no pensamos que Dios está obrando. Porque creemos y pensamos, tengo que arreglarle los problemas a los demás. No. Dios está obrando. Ahora, en esa tentación del enemigo de hablar solamente, Dios, en la forma más natural de razonar, Dios nos ha dado 2 oídos. Por eso dice la Escritura, todo hombre sea pronto ¿para qué? Para oír. No nos ha dado 2 bocas, nos ha dado una sola. Amén. Así que la misma naturaleza nos dice, hay que oír más y hablar menos. En las muchas palabras, dice la Biblia, hay ¿qué? Pecado. Cuando alguien solamente habla y habla y habla y habla y habla y no escucha, enseguida viene lo que dice el último parte del versículo 19. Comienza a airarse. ¿Por qué me hicieron esto? Eso es injusto. Esto no debe pasar. Eso es lo más injusto que puede haber. Sin embargo, Dios está obrando. Amén. Dios está obrando. Así que Santiago les está diciendo, no se enojen con sus perseguidores. Yo tengo un plan. Yo tengo un plan para sus vidas. Pero en vez de ser prontos para hablar, debían de escuchar. Y para poder escuchar, debemos de parar de hablar. Amén. ¿Cuántas veces a lo mejor han ayunado ustedes? ¿Quién le ha tocado ayunar? Levante su mano. ¿Y quién le ha tocado ayunar de palabras? De poder decir, no quiero hablar mucho esta semana. Solamente voy a hablar con Dios. Quiero escuchar más a Dios. Quiero escuchar más a través de su palabra. Y cuando escuchamos más, cuando hay más silencio, entonces escuchamos a Dios en medio de esa prueba, en medio de esa tribulación. Cuando aprendemos a escuchar y nos quedamos callados, cuando tenemos que callar, podremos entender las otras palabras con las que termina el versículo, el capítulo 1. Podemos refrenar nuestra lengua. Podremos en realidad fijarnos en que nuestro prójimo necesita ayuda. Alguien se fijó ahora durante las reuniones de los varones y decía, hermano, hay una necesidad dentro de la iglesia. No solamente tenemos que llenar nuestra cabeza de teología, del conocimiento de Dios. Tenemos que ser prácticos, dijo. Vamos a traer cosas para poder compartirlos con aquellas personas que están llevándose ancianitos a sus casas, que viven solos. Imagínense, hay familias de aquí de Capilla que se están llevando ancianitos a sus casas porque viven solos, deprimidos. Y no es que necesiten algo, necesitan, ¿saben qué? Cariño, que necesitan comprensión, amor. Y gloria a Dios por esas familias de Capilla Puerta del Manzano que están llevándose ancianitos que encuentran. Gloria a Dios por ello. Ahora, el conocimiento, aplicamos el conocimiento. Por eso dice que si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios. Lo miramos la semana pasada. Si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios. Si no sabe por qué están viniendo dificultades a su vida o por qué Dios está permitiendo a lo mejor no dificultades, sino otras circunstancias alrededor de su vida, entonces debemos aplicar ese conocimiento a nuestra vida cotidiana y ser oidores. Voy a callarme para poder escuchar cómo es el clamor del mundo, cómo es el clamor de las personas que están en necesidad. Y 3 aspectos enumera aquí Santiago para un corazón receptor, para que pueda escuchar la palabra de Dios y ser un hacedor de la palabra. Número 1, debe ser pronto para oír.
Número 1, debe ser pronto para oír. 2, tardo para hablar. Y 3, tardo para airarse. Cuando no tenemos todos los datos de las situaciones que pasan a nuestro alrededor, ¿verdad que somos prontos para hablar? ¿Somos prontos para hablar, tardos para oír y prontos para airarnos? Prontos para airarnos. Oh, qué injusto es esto. Qué insensible es esto. Porque no tenemos todos los datos. Imagínense una persona que está llorando allá afuera y esas personas que están siendo perseguidas y que han sido perseguidas y han sido echados fuera de Jerusalén. Y allá está afuera alguien con necesidad. Dice: Dios, no sé cómo arreglar este problema en cuanto a mi hijo, en cuanto a esta enfermedad. Y esas personas que van siendo perseguidas llegan a esa ciudad y le dicen: yo sé que alguien que puede entrar en tu hogar. Yo sé que alguien puede sanar a tu hijo. Y oraban por los enfermos. Y dice su palabra que eran echados fuera a aquellos que estaban endemoniados y eran sanadas aquellas personas que estaban enfermas. ¿Por qué? Porque aquellas personas que eran perseguidas pudieron entender el plan de Dios, que tenían que llevar a Cristo Jesús, y llevaban a Cristo Jesús. Entonces escuchaban el clamor de afuera y decían: no nos está yendo tan mal. No, ya no tenemos casa donde vivir. Ahora era una viuda, ahora era una familia llevando a sus hijos, y a lo mejor sus hijos habían quedado huérfanos porque sus padres habían quedado encerrados en la cárcel. Así que Santiago les empieza a hablar así a estas familias que por su fe son perseguidos. Y vean de nuevo, ahí el versículo 21 dice: no solamente deben ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarse, sino tienen que desechar la inmundicia, el versículo 21, y abundancia de malicia. Miren, dice abundancia de malicia. ¿No es cierto que vivimos en una sociedad que está con una multiplicación de maldad terrible? Y no podemos quedarnos solamente aquí en la iglesia, aquí cómodos en la iglesia, y ver las necesidades de allá afuera y cerrar nuestro oído al clamor de los que lloran, al clamor de los que no tienen esperanza. Tenemos que desechar. Y la palabra desechar es quitarnos y no querer volver a agarrarlo. Desechar la inmundicia. Inmundicia quiere decir pudrición. Algo que está podrido. El mundo sin Cristo está podrido. Nosotros, si nos alejamos de Cristo, ¿saben qué? Nuestras ideas estarán podridas. Nuestros planes estarán podridos. Sin Cristo dependemos del Señor 100%. Amén. Dependemos del Señor 100%. Pero no solamente debemos desechar toda inmundicia y abundancia de malicia, sino debemos de recibir la palabra de Dios implantada en nuestros corazones con mansedumbre. Con mansedumbre debemos de recibir la palabra de Dios, no con altivez. ¿Cuál palabra? La palabra viva de Dios. Nuestros pecados han sido perdonados. Gloria a Dios por ello, amén. ¿Saben lo que significa eso? Jamás serán recordados nuestros pecados. Jamás serán recordados. Dios nos ha perdonado. Dios nos ha borrado todos nuestros pecados. Eso es algo glorioso. La mayor necesidad que el ser humano tiene es que escuchar aquellas palabras de Jesucristo, cuando le dijo a aquel paralítico: tus pecados te son perdonados. Más que ser sanado. Más que ser sanado, necesitaba ser perdonado. Dios ve la necesidad. Nadie puede perdonar pecados más que Dios. Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahora,
Cuando la palabra de Dios es implantada en nuestros corazones, nos da seguridad de salvación, la cual puede salvar nuestras almas. Y el Señor nos dice, recíbeme, arrepiéntete de todos tus pecados y recíbeme como Señor y Salvador. Y la obra que yo hice en la cruz de Calvario, y eres salvo. Qué seguridad tan maravillosa, amén. Qué seguridad tan maravillosa. Y Dios va formando a través de la palabra implantada, de su palabra viva y eficaz, va implantada en nuestros corazones, en nuestras almas, va formando también el carácter de Cristo y nos va dando un propósito en la vida. Ahora, ellos como hijos e hijas de Dios, al recibir la palabra de Dios con mansedumbre, deberían decirle al Señor lo siguiente. Deberían hablar con el Señor y decirle, Señor, no sé por qué usted ha permitido esta prueba en mi vida, esta persecución, esta lucha, esta circunstancia que ha venido a mi vida. No sé por qué estoy pasando por medio de esto, pero sé que su palabra me dará la dirección que necesito ahora. Y viene ante Dios, pidiéndole a Dios ser dirigido por Él a través de su palabra, y viene con humildad, con mansedumbre, diciendo al Señor, no sé cómo va a trabajar, pero lo que usted indique, eso es lo que voy a hacer. No voy a hacer lo que yo quiero hacer, voy a hacer lo que usted quiere que yo haga y lo que dice su palabra. Escuchen esto y pongan atención. Muchos hijos e hijas de Dios no escuchan con claridad a Dios, que quiere dirigirlos, más que ellos quieren ser dirigidos. Dios quiere dirigirlos. El deseo de Dios es más ardiente de lo que yo quiera ser dirigido. Él quiere dirigirme. ¿Y saben por qué no escuchan a Dios? Porque no vienen con un espíritu de mansedumbre, de humildad ante Dios. Vienen con su propia agenda. Vienen con sus propios planes, con sus propias ideas. No vienen diciendo, Señor, lo que diga su palabra, eso es lo que voy a hacer. No, yo voy a seguir haciendo las cosas a la manera en que yo pienso que está bien. Cuando venimos así, no escuchamos a Dios. No escuchamos a Dios. Porque venimos con un espíritu de arrogancia, de altivez, de orgullo. De tal manera que la manera en que ahora vivan sus vidas, cuando alguien viene así, la manera en que vivan sus vidas demostrará que la palabra no es la que los dirige, sino son sus propias ideas y sus sentimientos establecidos en su corazón. Porque en el hombre no obra la justicia de Dios, dice el versículo 20. No obra la justicia de Dios. Dios le habla a estos creyentes en persecución que desechen de sus vidas inmundicia y toda abundancia de malicia. Porque cuando alguien está siendo probado por Dios y el enemigo viene a tentarlo, somos los más vulnerables en ese momento. Cuando hay persecución, cuando hay algo en la vida, ¿saben qué? Y no sabemos qué hacer, no haga lo primero que se le viene a la mente. Esperen en el Señor, amén. Espere en el Señor, porque cuando no espera en el Señor, le va a dar rienda suelta a sus pensamientos. Va a hacer sus propias conjeturas. Va a sacar sus propias conclusiones, dejando de escuchar la palabra de Dios implantada por el Espíritu de Dios en su corazón. Ahora, la palabra implantada en nuestros corazones nos ayudará a ser hacedores de la palabra, como dice el versículo 22. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era.
Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en todo lo que hace. Cuando desechamos aquellas cosas que el mundo trata de imponer en nuestros corazones, en nuestras vidas, y dicen, pues que todos lo están haciendo. Yo también, pues tenemos que acomodarnos a una nueva forma. No. Tenemos que desechar todas aquellas cosas que el mundo, que no quiere nada con Dios, que es independiente de Dios, quiere imponer en nuestras vidas y aún en nuestra familia y aún en nuestros hijos. A tal grado de que al permitirle que esa palabra se implante en nuestros corazones y salva nuestras almas, nos volvemos hacedores de la palabra, no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Muchos pudieran estar leyendo la Biblia, escuchando sermones de la Biblia y caer en la comodidad de solo ser escuchadores. Santiago no quiere decirles que no están siendo hacedores, sino más bien se han relajado en ser hacedores de la palabra del Señor. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor nos hemos relajado en ser hacedores de la palabra del Señor? Llega alguien con necesidad a nuestra vida, en donde quiera que sea en el supermercado, en la casa, donde quiera que sea, y lo primero que hacemos es tratar de deshacernos de esa persona que llegó ahí. No somos sensibles para poder hablarles del mayor mensaje que el ser humano necesita escuchar. Sus pecados son perdonados ya en Cristo Jesús si él se arrepiente y recibe a Cristo Jesús. Ser hacedores de la palabra es obedecer, es hacer la voluntad de Dios. Ahora en el Antiguo Testamento Él les habla de la perfecta ley. Algunos grupos hablan y dicen, la iglesia tiene que volver otra vez a la ley del Antiguo Testamento, a la ley del Torá, y tienen que hacer otra vez llevar a cabo los 613 mandamientos descritos en el Antiguo Testamento. Pero vean lo que habla ahí, la de la libertad. Los rituales, los mandamientos, las ceremonias, aún la comida que ellos comían como judíos, como pueblo de Israel, solo apuntaba hacia algo. Solamente era algo externo, nada que tengamos que ver con algo físico va a salvar al hombre. Se necesita Cristo Jesús, amén. Así que aún las comidas que ellos hacían, debía decirles, algo me falta. Cumplí todas las ceremonias y sin embargo trajimos a este cordero para que sea sacrificado. Nos pusieron la sangre en nuestra oreja, en nuestro dedo pulgar, en nuestro pie, en el dedo del pie. Y ahora alguien inocente murió. Y eso que traté de cumplir todo, alguien inocente murió, porque apuntaba al Cordero de Dios, a Cristo Jesús. Apuntaba al Cordero de Dios. ¿Saben una cosa? Estos judíos confiaron en su obediencia a rituales y ceremonias y comidas y no fueron más allá. Porque esos rituales y esas ceremonias que hacían no iban acompañados de fe. No iban acompañados de fe. Somos salvos y redimidos por la gracia de Dios, lavados nuestros pecados por la sangre de Cristo Jesús. Dependemos de Cristo Jesús en cada segundo de nuestras vidas. En cada segundo de nuestras vidas. Así que para poder ser hacedores de la palabra tenemos que recibir la palabra poderosa de nuestro Dios. Es la que nos da poder para que nuestras almas sean salvas, la que nos ha salvado. Ahora, al ser hacedor de la palabra de Dios, es hacer su voluntad, no la nuestra. No hacer las cosas a nuestra manera, no como nosotros pensamos, no como se nos ocurra.
Es interesante la manera en que el Señor le describe cómo tenemos que seguirlo a Él. Tenemos que seguirlo negándonos a nosotros mismos. Lucas 9, 23 y 24 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. En otras palabras, ser un hacedor, oidor y hacedor de la palabra es hacer la voluntad del Señor y dejar de vivir para nosotros mismos, vivir para el Señor. El escuchar, el oír, el escuchar y el oír no es el fin, hermanos. Es solo el medio de ser un hacedor. Y una vez quiero más repetírselos. El escuchar y el oír no es el fin. Es solamente el medio para ser un hacedor obediente a hacer la voluntad de Dios. Santiago se encarga de mostrarles la diferencia entre aquellos que son oidores y los que son oidores y hacedores. Santiago, como siervo de Dios, no está diciendo que una persona que solo escucha la palabra y se ve en un espejo y se olvida como persona, es un oidor olvidadizo. Si no escuchen esto, no está hablando de la persona. Cuando alguien ve y se ve un espejo, el espejo donde nos vamos a ver es la palabra de Dios, amén. Es el espejo donde nos vamos a ver. No es cómo me veo yo, no es cómo me siento yo. La palabra del Señor, nos vemos en el espejo y el espejo de la palabra nos dice, tienes que cambiar esa área de tu vida. Jesús no es Señor de esa área en tu vida. Y el Espíritu Santo nos va a hablar a través de ello. Ahora, cuando Dios nos revela algo en su palabra, ilumina algún texto en la palabra del Señor, es para que lo pongamos en práctica. Amén. Es para que lo pongamos en práctica. De nuevo, vean ahí, dice, porque el versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor, este es semejante al que se considera en un espejo su rostro natural. Compara la palabra de Dios con un espejo, pero después se olvida de lo que acaba de leer. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor leemos la Escritura por compromiso? Es que tengo que leer la Biblia. No solamente leer la Biblia. Como iglesia estamos leyendo la Biblia a través de Génesis hasta Apocalipsis, amén, como familias. Algunos ya la terminaron de leer. Algunos a lo mejor ni han comenzado, pero no solamente leer, es también decir, Señor, acabo de leer esa palabra, Señor, y esta escritura, y Señor, veo que algo usted me ha iluminado a mi vida para que yo pueda hacer su voluntad en la vida práctica. Cuando alguien lee la palabra y no es un hacedor de la palabra, no va a tomar en cuenta las cosas espirituales como algo especial de parte de Dios. Si recuerdan a alguien más en el Antiguo Testamento, Dios le confió cosas espirituales y no las tomó en cuenta. ¿Recuerdan? Esaú. Dios le dio la primogenitura. ¿Y qué hizo? Lo vendió por un plato de frijoles. ¡Wow! Imagínense eso, vender lo que Dios le ha dado, ser el primogénito de un hogar. El primogénito era apartado para Dios, era dedicado a Dios, debería dedicarse a Dios, debería de buscar las cosas de Dios. Y sin embargo dijo, no necesito la primogenitura. ¿La quieres, Jacobo? Te la doy. Y así que Jacob la tomó. Y no solamente eso, Jacob no solamente quería la primogenitura, quería la bendición del padre. Y después, a través de engaños, le toma la bendición de su propio padre Isaac. Imagínense eso. ¿Cuántas veces leemos la palabra de Dios? La leemos, pero cuando estamos en alguna situación difícil no la aplicamos.
Cuando vemos alguna necesidad en la vida cotidiana, no la llevamos a cabo. En otras palabras, solamente seremos oidores. Solamente seremos oidores y no hacedores. Hay cosas que Dios nos ha revelado de una manera especial. Si ustedes le van y dicen Cristo Jesús es la única esperanza en el mundo, los van a decir, estás loco. Pero el Espíritu de Dios nos ha revelado que Cristo es la única esperanza del mundo, amén. Y que ahora somos salvos en Cristo Jesús. Ahora, los ángeles pudieran decir, Dios, yo puedo hacer mejor trabajo que Él, ir a llevar el evangelio. Y dice el Señor, se los he confiado a ellos. Les he confiado el evangelio a ellos. Ahora escuchen esto y pongan atención en lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Dios nos ha revelado tanto en su palabra. Nos ha confiado tanto en su palabra. Así que el versículo 12 dice, a estos se les reveló que no para sí, a los que escribieron la palabra de Dios, a los que escribieron todos los rituales, todas las ceremonias, todas las comidas para el pueblo de Israel, todo lo que está escrito en los profetas, no era para ellos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora que son anunciadas por los que nos han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Ustedes creen que los ángeles se asoman del cielo y ven todo? No hay escritura que respalde eso. Dependen de Dios igual que nosotros, hermanos. Dependen de Dios igual que nosotros. Así que Dios dice, adelante, ve y da este mensaje. Y al venir encuentran a personas que nunca han visto a Dios. Nunca han visto a Dios, pero le han creído a Dios a través de su palabra. Y con un entusiasmo maravilloso están en su ciudad, en su casa, hablando de Cristo Jesús, quien conquistó la muerte. Y cuando llegan dicen, wow, Cristo Jesús quiere entrar en tu corazón y en su vida. Y ellos ven a Cristo Jesús cada segundo, cada momento. Y jamás, esos seres humanos jamás han visto a Dios, jamás lo han visto. Y van con un entusiasmo maravilloso predicando a Cristo Jesús. Llevan gozo a los lugares donde van. Así que esa iglesia perseguida, esas personas, esos judíos perseguidos por la fe en Cristo Jesús, van llevando a Cristo con gozo. Cosas que los ángeles anhelan ver. Y ellos llegan allá con sus camaradas, los ángeles, y les dicen, si vieras cómo están allí en Cuauhtémoc. Yo los miré. Nunca han visto a Dios y dicen que van a venir a vivir con Él. Que son la amada de Dios. La novia del Cordero. Cosas que los ángeles anhelan ver. Nos han confiado a nosotros. Es cuando Dios nos confía el evangelio de Cristo Jesús y dice, no voy a parar de hablar de Cristo Jesús. De un Jesús vivo en nuestras vidas. Ahora, no solamente es mirar la palabra del Señor, sino mirar los detalles. Es no solamente ser oidor y ser un oidor olvidadizo, sino poner en práctica la palabra de Dios en nuestra vida cotidiana. ¿Recuerdan en Juan? Capítulo 20. Cuando llegaron unas mujeres y le dijeron a los discípulos, Jesucristo está vivo. Y fueron y salieron Juan y Pedro, y Juan llegó primero pero no entró. Y Pedro entró y miró los lienzos y miró el sudario envuelto, enrollado de una manera ordenada, y miró todos los detalles. Y enseguida salieron y dijeron, Cristo está vivo. Creo que eso nos falta como iglesia, hermanos.
e ir a hablar a aquellas personas perdidas de que sus pecados son perdonados porque Cristo está vivo si ellos se arrepienten de sus pecados. Si ellos se arrepienten de sus pecados. Vean el versículo de nuevo ahí, el versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Esa libertad nos la ha dado Cristo Jesús. Es la libertad. Dice, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Saben la palabra bienaventurado? ¿Saben lo que quiere decir bienaventurado? Feliz. Si hay algo que trae satisfacción al corazón, hermanos, es hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Es permitir que la palabra implantada en nuestros corazones, en nuestras vidas, nos dé el gozo. Es decir, Señor, lo hago por usted. No lo he visto, Señor, pero yo sé que un día lo voy a mirar porque yo creo su palabra. Su palabra, Señor, Señor, cada vez me da más fe, Señor, en usted. Confianza en usted. Ahora escuchen esto. Vean el versículo 26. Así que cuando alguien es una persona oidor, pero no hacedor, va a ser una persona solamente religiosa. Vean el versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Y enseguida el versículo 27 le dice la religión pura y sin mancha delante de Dios Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y guardarse sin mancha del mundo. Ahora, Santiago nos habla a través de estos versículos y nos da las características y aspectos de ser un hacedor de la palabra y no solo oidor. En otras palabras, alguien que es un oidor y hacedor de la palabra le pone un freno a su lengua. Le pone un freno a su lengua. Y más detalle lo vamos a ver en el capítulo 3 de esta misma carta de Santiago. Vamos a verlo detalladamente en ese capítulo en las próximas semanas, próximos domingos. Pero cuando alguien es solamente hacedor de la palabra, oidor de la palabra y no hacedor de la palabra, va a darle rienda suelta a su lengua. Es como un caballo sin freno. No tiene rumbo, no lleva rumbo. Por eso dice que tenemos que ser prontos para oír y tardos ¿para qué? Para hablar. Y tardos para hablar. Podemos conocer toda la teología, todo lo de Dios, podemos conocerlo. Pero si la boca no para, si solamente hablamos, no podremos escuchar a Dios. Si nuestra lengua no tiene un freno, nos volveremos solamente religiosos. Personas que conocen la teología correcta. Personas que conocen la teología, todo de Dios, todas las cosas de Dios al punto. La ley, la viven perfectamente, le dice. Pero ven una necesidad y dice, ve, después te atiendo esto. Ahora Dios les habla a los creyentes a los cuales Santiago les escribe y les dice que no solamente deben ser religiosos, deben de refrenar su
lengua. Y si no refrenan su lengua, se engañan a sí mismo su corazón. Y su religión es vana. Ahora, cuando alguien solamente es un oidor de la palabra y no un hacedor de la palabra, Jesucristo lo describe de esta manera en Lucas 6:41. ¿Por qué miras la paja que tiene tu hermano en el ojo y no te fijas en el tronco que tienes en el tuyo? Cuando alguien comete un error, comienza a señalar. Comienza a fijarse en los demás. Estos. Es una característica de alguien que solamente es oidor y no hacedor. Y cuando nos vemos en la palabra de Dios como espejo, decimos, Señor, ¿se fija? No hablo otra cosa más que de los demás. Esto, Señor, me da una señal, Señor, de que yo no estoy siendo un hacedor de su palabra. Ahora, más detalle lo vamos a ver en el capítulo 3. Hay una enseñanza que ha salido y que está dentro de las iglesias hoy en día. Incluso personas que no conocen a Dios, que no creen en Dios, o en personas que conocen a Dios, les dicen esto a las personas. Esa enseñanza les dicen a las personas, sé honesto contigo mismo. Sé honesto con Dios. Dile cómo te sientes. Dile, Señor, siento que necesito gruñirle a usted. Siento que necesito reclamarle a usted. Escuchen eso y pongan atención. Eso sonará muy bien psicológicamente. Pero es completamente en contra de la palabra de Dios. Primeramente, por lo siguiente, porque la palabra de Dios, porque Dios es Dios y nosotros no lo somos, amén. Y nosotros no podemos tratar a Dios con un temperamento despectivo o igual que nosotros. Dios es bueno y nosotros no somos buenos, amén. Dios es perfecto y nosotros no lo somos. Dios es santo y nosotros, sin Él y sin la intervención de Cristo Jesús, no lo somos. Si hay un problema en nuestra vida, Él no es el que está mal. Nosotros somos los que estamos mal. Por eso dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Otra de las evidencias es que aquellos que son oidores y hacedores de la palabra de Dios, aquellos que a través del resultado de la palabra implantada en sus corazones ven la necesidad en su contorno y no se quedan con las manos cruzadas. Dicen, no, hay una necesidad, necesitamos cubrir la necesidad de esas personas. Y vean lo que se menciona ahí. Se menciona a huérfanos y ¿a quién? Y a viudas. Pablo les habla y dice, todas las viudas no. Los que no tienen familia es cuando se tiene que tomar en cuenta, la iglesia tiene que tomar parte de ella. No tienen que ir al gobierno, al socialismo que nos están tratando de establecer hoy en día en la República de México. Y si no, ese está encargado el gobierno. No, es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad de una viuda que a lo mejor no tiene familiares, no tiene nietos, no tiene hijos que la cuiden. Pero aquellos que tienen nietos y hijos, ellos deben encargarse de esa viuda. Y no ser carga a la iglesia, dice la palabra del Señor. Pero quiero que vean algo más en esos versículos. Dios nos encarga a huérfanos y viudas. Y guardarnos sin mancha del mundo. Y no se refiere al mundo esto, se refiere a un mundo, a las masas de hombres incrédulos
que están llenos de inmundicia, tratando de establecer sus ideas dentro de nuestros corazones, de nuestras vidas, de nuestra familia, de nuestros hijos. Vayan conmigo ahí a Proverbios capítulo 31 o escúchenlo. Vean el 31, 8 y 9. Dice, nos encarga algo Dios. Abre tu corazón por el mudo en el juicio, por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca por el mudo, en otras palabras, que aquellas personas que no pueden hablar, que no pueden defenderse, aquellos desvalidos que son los niños, podamos abrir nuestra boca. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Como iglesia Capilla, somos familias que formamos esta iglesia de Capilla Puerta del Manzano, en nuestra ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua, en este estado de México. Y esos desvalidos son aquellos que no pueden defenderse, que no pueden hablar por ellos mismos. Escuchen esto y pongan atención en lo siguiente. Recientemente se ha aprobado y se quiere establecer un libro de texto que es una basura, hermano, de parte del gobierno federal en las escuelas. Si no lo han visto, es terriblemente horrible. Y a lo mejor dirán ustedes, pastor, yo no tengo hijos, mis hijos ya están grandes, pero ellos van a tener hijos cuando se casen. Amén. No tengo nietos, pero un día los va a tener. Y si no toma a los hijos de los demás como sus propios hijos, van a venir cosas terribles que después nos vamos a lamentar como sociedad. Y especialmente como hijos de Dios que no hicimos nada. Dentro de las escuelas se está tratando de establecer no educación, sino adoctrinamiento hacia los niños. Adoctrinamiento hacia los niños. Eso es triste, hermanos. Eso es triste. Y lamentablemente México va un paso adelante. Va un paso adelante, no atrás. Va un paso adelante de Estados Unidos. Porque si un niño dice, soy niña, yo me voy a mutilar, eso es falso. Dios hizo a niños y niñas, hombre y mujer. Así que la malicia que habla aquí, la abundancia de malicia, la inmundicia del mundo, quiere implantar en nuestra sociedad, en nuestras familias, para quitarnos la palabra implantada que Dios ha puesto en nuestros corazones y que nos ha salvado a través de Cristo Jesús, para no defender a nuestros niños. Así que podemos ser indiferentes. Escuchen esto. Podemos ser indiferentes como iglesia. Gloria a Dios por aquellos maestros que dicen, yo no voy a aceptar eso. Y es ahí donde muchos, escuchen esto, muchos doblarán las manos y dirán, no, es que yo necesito vivir de algo. Tengo que aceptarlo, si no, no va a venir esa ayuda a esta escuela. Pues que no llegue. Amén. Que no llegue. La primera ayuda que necesitamos es a Dios, hermanos. Es los valores que tenemos como familia. Ellos, esas personas que habla del versículo de inmundicia y de abundancia de malicia, esas personas malvadas, ¿saben qué? Son unos chicharitos, hermanos. Son unos cuantos, pero hacen mucho ruido. Pero ¿saben qué? La iglesia de Cristo se queda callada. Se queda callada. Las personas que somos más los valores de la familia, nos quedamos callados. No, pues es que así debe ser. Estamos viviendo los últimos tiempos. No, la palabra de Dios nos dice en Proverbios 31 que debemos abrir nuestra boca por el mudo y por el desvalido, y abrir nuestra boca y juzgar con justicia y defender la causa del pobre y del menesteroso. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Si hay un tiempo en el que se necesita tener